Dios les bendiga, qué bueno que se conecten a esta hora de la mañana, día del Señor para glorificar su nombre y ser edificados a través de la palabra de Dios. Y damos gracias a Dios por un día más y damos gracias a Dios por estos medios que nos permite llevar su palabra a cada lugar donde tú estás. Así que te invitamos a que lo compartas con tus amigos, familiares, con todos para que sean edificados con la palabra que Dios hoy tiene para tu vida. Agradecemos también a los que nos escuchan en nuestras emisoras, en Verdad y Vida 870 AM y en Aguadas Caldas 100.1. Todos los que nos escuchan en la radio, a través de esas plataformas, a Dios la gloria, porque podemos extender más su reino. Y si aún no nos sigues en nuestras redes sociales, pues te invitamos a que nos sigas en Instagram como @ministerioVV, en Facebook nos encuentras como Ministerio Verdad y Vida. También en YouTube, por donde está saliendo esta transmisión, y para que sigas edificándote con todo el contenido que tenemos, nos encuentras como IC Ministerio Verdad y Vida. También para que amplíes un poco más y conozcas de todos los servicios y todo lo que el Señor nos está permitiendo hacer, nos puedes encontrar a través de nuestra página web como www.mvv.org.co. Damos gracias a Dios por cada uno de estas plataformas porque así su nombre es glorificado. ¿Y qué tal si hacemos una oración para que la palabra del Señor hoy toque nuestro corazón? Así que oremos. Señor, te damos gracias, Dios. Alabado sea tu nombre por cada oportunidad, Señor, que tenemos de escuchar tu voz. Gracias, Señor, porque indudablemente es una muestra de gracia a nuestras vidas. Y pedimos, Señor, que esta palabra que hoy será predicada, Señor, edifique, consuele y también exhorte los corazones de todos los que la van a ver, la van a escuchar. Así lo rogamos y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y damos paso a nuestro pastor para que nos edifique con la palabra de Dios. Dios me les bendiga. Bueno, para mí un privilegio enorme el poder estar aquí delante de ustedes para compartir la palabra del Señor. Te invito a que me ayudes y me acompañes a orar. Padre, yo te doy gracias, soberano Rey, gracias por este privilegio tan grande que nos das de poder llegar a través de tu palabra a cantidad de personas, de hogares, en situaciones que tal vez ni nos imaginamos cómo están. Pero te pido, Señor, que tu palabra, que es viva y eficaz, que es como martillo sobre la roca, que quebranta el corazón endurecido, que nos guía a la verdad, que es como bálsamo a las heridas, hable a cada uno de aquellos que han de escuchar este mensaje. Permite, Señor, que el corazón esté sensible para escuchar tu voz, que seas tú exhortándonos, pero también poniendo el sentir, el querer y el hacer, tu buena voluntad, para poner en práctica tu palabra, que es verdad. A ti la gloria, la honra y toda la alabanza, en el nombre de Jesús. Bueno, mis queridos, les invito a que abran la Biblia allí en 2 de Corintios, capítulo 8, y estaremos en los primeros 7 versículos. 2 de Corintios, capítulo 8, los primeros 7 versículos. Leo en la versión Reina, la más conocida, la más usada, Reina Valera 60, dice la palabra del Señor. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado, conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. De manera que exhortamos a Tito para que tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Por tanto, como en todo abundáis, en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abundad también
en esta gracia. Bueno, mis queridos, el título que le he dado a esta enseñanza es Ejemplo de Generosidad. Y quiero que tengamos en cuenta algunos detalles de la perícopa o porción bíblica leída, porque Pablo arranca en este capítulo diciendo, asimismo, hermanos, es decir, ahí hay un cambio de tema. Ya ha resuelto algunas situaciones que están en los capítulos anteriores, pero ahorita arranca un nuevo tema, y ese tema tiene que ver con la generosidad. Aquí en el verso 2 está diciendo que abundaron en riquezas de su generosidad, pero me llama la atención que en estos cortos versos, en 7 versículos leídos, la palabra gracia se repite en 3 oportunidades. De hecho, es como prácticamente un sándwich, porque arranca con gracia y termina con gracia, y en medio también está la palabra gracia. ¿Cómo arranca? Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias. Por allá en el verso dice, asimismo, acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Pero ¿cómo termina? Por tanto, como en todo abundáis, en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. Y esta palabra gracia, pues es bien importante, porque Pablo lo que está mostrando es que la generosidad del cristiano es fruto de la obra divina en nuestros corazones. Él está presentando a las iglesias de Macedonia, que básicamente se compone en la iglesia, cuando Pablo escribe a los filipenses, a los tesalonicenses y la iglesia de Berea, eso viene a componer esas iglesias de Macedonia, que son generosas, pero están pasando diversas situaciones difíciles, problemas grandes de tribulación en sus finanzas, además son perseguidas, pero demuestran una actitud digna de imitar, un ejemplo a seguir, porque nada de eso fue obstáculo para demostrar generosidad ante Dios. Entonces estas iglesias dieron con gozo, dieron con alegría, aún en medio, vuelvo y reitero, de pobreza, de tribulación, mostrando que la verdadera generosidad no depende de circunstancias, sino de la gracia transformadora de Dios. Porque las circunstancias y las situaciones son pasajeras. La gracia del Señor permanece y transforma. Entonces, todo acto de generosidad genuina debe ser el resultado de la obra transformadora de Dios en el corazón del creyente. Es la gracia de Dios la que capacita a su pueblo a dar, incluso en las circunstancias más difíciles. Entonces, leí en la Reina Valera, pero quiero que al menos citar el verso 7 en la Nueva Traducción Viviente, donde nos está hablando. Nota cómo termina la Reina Valera, para que ustedes abunden también en esta gracia. Y esa gracia es que ellos han sido salvos por gracia, y esa salvación genera, transforma los corazones y aún dan a pesar de. Nota lo que dice el verso 7 en la Nueva Traducción Viviente. Dado que ustedes sobresalen en tantas maneras, en su fe, sus oradores talentosos, su conocimiento, su entusiasmo y el amor que reciben de nosotros, quiero que también sobresalgan en este acto bondadoso de ofrendar. Es decir, que esa palabra gracia está ligada a la generosidad, al ofrendar. Y quiero que mientras escuches esta reflexión, esta corta predicación, este mensaje, te preguntes, ¿qué es lo que ha generado el mensaje del Evangelio en tu vida? La gracia del Señor que te alcanzó, que llegó a tu vida, que te transformó. ¿Qué es lo que ha generado en cuestión de acción? Teniendo en cuenta que hacemos parte de un cuerpo que es iglesia. Y como miembro, pues debo ser activo de participar. Y aquí lo que Pablo está haciendo, está visitando iglesias. Porque hay una situación, hay una gran necesidad, y la necesidad está básicamente en la iglesia madre en Jerusalén, donde Pablo en su viaje misionero está recolectando, está pidiendo una ofrenda para suplir la necesidad que hay allí
en Jerusalén. Y ahí las iglesias están participando. Pablo, cuando escribe a los Corintios, no está demandando de entrada participen, sino que está poniendo el mejor de los ejemplos. Está poniendo un ejemplo de iglesias atribuladas, angustiadas, en situaciones difíciles, de persecución, de pobreza, pero que demostraron una actitud tremenda en respuesta a la gracia del Señor para con ellos. ¿Por qué? Porque entonces son apercibidas ante la necesidad y dan, como dice el texto, con sus fuerzas, más allá de sus fuerzas. Hay una versión que dice conforme a sus posibilidades. Y quiero que en eso nos enfoquemos. Porque Pablo realmente utiliza el ejemplo de los macedonios para animar a los corintios a dar con gozo, con alegría, con responsabilidad. Mis queridos, la generosidad cristiana sencillamente viene a ser una expresión de la gracia de Dios. Tú no puedes sencillamente decir, proclamar y aún hasta gritar, Señor, gracias. Eso suena muy bonito, pero esa expresión de gratitud debe ir ligada a una acción, ¿verdad? Es una expresión que va ligada a una acción de gracia al Señor, de gracias al Señor, de gratitud al Señor. Eso nos impulsa a dar, a pesar de la adversidad, a pesar de la dificultad, a pesar de las dificultades, con un corazón enfocado en lo eterno y no en lo que va de paso. Sigamos entonces el ejemplo de los macedonios. Así como Pablo pone a la iglesia de Macedonia ante la iglesia de Corinto, que abundaba en cantidad de situaciones, pues sigamos nosotros también ese ejemplo. Una generosidad que honra a Dios, que impacta vidas y refleja nuestra fe en Cristo. En este pasaje, cortos versículos, aprendemos 4 características de una generosidad transformada por la gracia, siguiendo entonces el ejemplo de esta iglesia digna de imitar, las iglesias de Macedonia. Lo primero es, el primer punto, a pesar de la prueba. Note que es el ejemplo de generosidad. El primer punto, a pesar de la prueba. Primeros 2 versículos dice, asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pablo está destacando estas iglesias que atravesan diversas pruebas. Y nota que la prueba la está calificando. No es cualquier prueba, grande prueba. Y es una gran prueba que es una tribulación, pero está diciendo cuál es la prueba, su profunda pobreza. Es decir, una iglesia que está siendo perseguida, una iglesia que está siendo pobre, que tiene una situación tremenda, pero esa gran prueba no fue la excusa, no fue la objeción que ellos tenían para ofrendar, porque se dieron cuenta de la necesidad que había. Pero la gran prueba, su profunda pobreza, no fue obstáculo para ellos ofrendar, para ellos aportar. Porque recuerde que la expresión y acción de la gracia del Señor se deja reflejado en el quehacer del creyente, del miembro de la iglesia. No solo es palabras bonitas porque se las lleva el viento. Ellos ofrendaron a pesar de la prueba que estaban viviendo. Su fe no estaba limitada por las circunstancias, sino que estaba fortalecida por la gracia. Y eso es tremendo, mis queridos. Porque déjame decirte que hoy en día lo que uno bien escucha cada vez, no, es que estoy pasando por diferentes pruebas, por eso sé que hay una necesidad y permítame la oportunidad. Ahorita es una oportunidad para aportar en buen terreno al reino de los cielos, para que estas emisoras sigan sonando. Y hay una necesidad del poder suplir lo necesario para cumplir con los requerimientos, para pagar las obligaciones, para que podamos seguir siendo edificados. Pero sé por la situación que muchos están viviendo pruebas, pasando pruebas, dificultades, tribulaciones, pero esa no puede ser la excusa. Recuerda que Pablo está colocando a estas grandes iglesias, pero perseguidas y pobres, y la está poniendo de ejemplo a una iglesia pudiente que es Corintios. Pablo no les está demandando de una vez, no, Pablo está poniendo un buen ejemplo a seguir.
Y esa iglesia o esas iglesias sirven de ejemplo para nosotros como miembros del cuerpo de Cristo, como creyentes, como hombres y mujeres que creen en el Señor, que pasan diversas dificultades. Jesús lo dijo, en el mundo tendréis aflicciones, pero también dijo, confíen porque yo he vencido. Estas iglesias no están ofrendando, no están aportando porque les sobra, sino porque entienden que todo lo que tienen, sea poco, sea mucho, viene de Él, de aquel que les redimió, de aquel que les perdonó, de la gracia del Señor. ¿Sabes que a través de la emisora estamos haciendo la obra del Señor? Estamos ensanchando, extendiendo el reino de los cielos. Y la obra de esta emisora depende obviamente del Señor, pero también de corazones generosos como el tuyo, como el mío, aunque estamos enfrentando diversas pruebas, situaciones y circunstancias. Recuerda que tu apoyo puede ser de un testimonio de fe y de confianza en Cristo. El segundo punto que tengo no es carga, es un privilegio. Si el primero era, se ofrenda a pesar de la prueba, el segundo podemos ofrendar porque no es una carga, es un privilegio. Nota lo que dice el verso 3. Pues doy testimonio de que con agrado han dado, conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Hay una versión que dice que han dado conforme a sus posibilidades y aún más allá de sus posibilidades. Verso 4, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Los macedonios no dieron por obligación, no se sintieron tal vez allí avergonzados o casi que obligados a la hora de la situación que se estaban enterando, porque ellos mismos estaban padeciendo. Pero Pablo está compartiendo la gran necesidad que hay en Jerusalén. Y recuerda que Hechos nos narra que hay un profeta, Ágabo, que había anunciado que iba a venir hambre sobre la tierra, y a la iglesia de Antioquía inicialmente se suma, recoge ofrendas y envían para ellos. Y aquí entonces, cuando coloco que no es una carga, es un privilegio. Estos macedonios consideraban un honor participar en la obra de Dios, aportar a la obra de Dios. Y Pablo está resaltando que ellos insistieron. Y a mí me llama demasiado la atención que estas personas que padecían persecución, padecían pobreza, gran tribulación, profunda pobreza, están rogando. Escucha esto, porque es que es un gran contraste al día de hoy. Estas personas le ruegan al apóstol Pablo a que no les quite el privilegio. Es decir, en palabras de un paisa, ellos están diciendo, venga un momentico, es cierto que nosotros estamos pasando tremenda prueba de tribulación y profunda pobreza, pero un momentico, apóstol Pablo, por favor, por amor a Dios, no nos quites el privilegio, te lo rogamos. No, sí, estamos pasando esto, pero no nos quites ese privilegio. ¿Sabes cuál es el gran contraste? Que hoy en día las personas ven la hora de ofrendar y aportar para la obra del Señor, para el reino de los cielos, para que la emisora siga sonando y siga llevando palabra de vida, palabra que transforma, palabra que hace nueva las almas, las personas, porque es el efecto de la predicación del evangelio. Lo ven como una carga. Lo ven como una carga, casi que se sienten obligados. Algunos, mientras están en la parrilla normal, en la programación de la emisora, tienen la sonrisa de oreja a oreja, pero cuando entra este tiempo de gratitud, hay una transformación y ya la carita es triste porque ya empezaron, ya hay que ofrendar. Ay, no, qué pereza. No, esto no es una carga. Esto realmente es un privilegio. Un privilegio el poder participar para que el reino de los cielos permanezca y aún se ensanche y crezca. Porque sabes que tu aporte sirve para que otros conozcan del evangelio. Sabes que tu ofrenda sirve para que la emisora siga sonando. Y lo que comunica es vida, es palabra que cambia, que transforma, que da vida. Entonces, mis queridos, si tú realmente te sientes agradecido, independiente de la situación o circunstancia que estás viviendo, pues aquí vemos un gran ejemplo.
Un gran ejemplo que a pesar de la prueba se ofrenda porque no es una carga, es un privilegio. Y lo otro que yo veo allí como tercer punto es priorizar lo primordial. Escúchalo muy bien, priorizar lo primordial. El verso 5. Y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Pablo está señalando que los macedonios primero se entregaron al Señor y luego dieron sus ofrendas. Su generosidad era una extensión de su consagración a Dios. ¿Sabes que tú puedes ser ofrenda para el Señor? Tú mismo, sí, yo mismo puedo ser ofrenda agradable al Señor. Y de hecho, perdóname por colocar esto como ejemplo, pero en mi ignorancia, apenas en mi comienzo, apenas estando allí conociendo el evangelio que generaba algo dentro que no entendía, yo un día le dije al Señor, Señor, yo no sé, pero aquí estoy. Si puedo serte útil, cuenta conmigo. Soy un desechado, soy esto y aquello, despreciado, privado de la libertad, pero si en algo puedo serte útil, aquí estoy, Señor. Y sin saber ni siquiera lo que realmente estaba diciendo. Y me estaba ofrendando al Señor. Porque estas personas están priorizando lo primordial, porque lo primordial no es tanto enviar el aporte, la ofrenda, el recurso. Ellos primeramente se dieron al Señor. Primeramente entregaron sus vidas al Señor. Y creo que eso es algo que es digno de imitar. Tú y yo lo debemos de hacer. Si no lo has hecho, yo ya lo hice. Ofrenda al Señor. Antes de dar mi tiempo, mi talento, mis recursos, quiero asegurarme de que mi vida está completamente en las manos de un Dios vivo. Por eso, Señor, heme aquí estoy. ¿En qué te puedo ser útil? Pero también reconocer que el recurso, lo poco, lo mucho que Dios permite que yo administre, porque todo es de Él, somos administradores y mayordomos, pues Señor, también está para el reino de los cielos. También puedo ofrendar, también puedo participar, también puedo tener ese privilegio de saber que lo que tú pones en mis manos, también lo genero para el recurso de la obra de Dios, para que las emisoras sigan sonando, para que tu palabra siga siendo la obra por la cual tú la envías. Ahora pregúntate y di a ti mismo, ¿he entregado mi vida completamente al Señor? Cuando priorizamos nuestra relación con el Rey de Gloria, Él va realmente a colocar el sentir, el querer y el hacer de que seamos también generosos. El último punto es progresar en la práctica. El verso 6. De manera que exhortamos a Tito para que tal como comenzó antes, así mismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Por tanto, como en todo abundáis, en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. Recuerde lo que decía la Nueva Traducción Viviente. Quiero que también sobresalgan en este acto bondadoso de ofrendar, progresar en la práctica. Cuando vamos a la primera carta a los Corintios, Pablo ya había empezado esta situación y allí habían ellos iniciado recolectando las ofrendas. Algo sucedió, situaciones, circunstancias, pero aquí en la segunda carta, Pablo está recomendando a Tito que así como comenzó, permanezca, retome y permanezca en ello, ¿verdad? En esta obra de gracia. Mis queridos, Pablo anima a los corintios a sobresalir en la gracia del dar, al igual que lo hacían en otras virtudes, como la fe, como el amor. Y la generosidad no es algo que se alcanza una vez, sino que es una práctica en la que debemos crecer continuamente. Porque creo que debemos de hacernos la pregunta, ¿será que ni hay gratitud al Señor? Si hoy reconocemos que estamos caminando con Él por su gracia, por su amor, por su misericordia, de una u otra forma debo de corresponder. Recuerda que esa gracia, ese favor inmerecido me impulsa a demostrar gratitud al Señor. Pero entonces es progresando en la práctica. Permíteme una ilustración, es como un agricultor que no se conforma con una sola cosecha.
sino que ese agricultor constantemente va a trabajar para mejorar su tierra y para que su tierra produzca mayor fruto. Así es la generosidad, debe de cultivarse. Mis amados, y al apoyar Verdad y Vida Radio, sinceramente está sembrando en buena tierra. Y permíteme la ilustración o la presentación o las palabras del sembrar, y espero no esté dándome a malos entendidos, pero como coloqué una ilustración del agricultor, cuando tú y yo ofrendamos, mis amados, teniendo claro que lo hacemos por gracia, porque es la respuesta a la gracia del Señor, pues eso es para la misma obra de Dios. Y si hablamos de ejemplo de la iglesia de Macedonia, pues sabes, Cristo es el mayor ejemplo de generosidad, porque ¿cómo continúa el verso 8? Leímos hasta el verso 7, y el verso 8 está diciendo, aunque era rico, no se hizo pobre, perdón, el verso 9, por nosotros para que fuéramos enriquecidos. Aunque era rico, se hizo pobre por nosotros para que fuéramos enriquecidos. Reflexionemos sobre nuestra propia generosidad. Y hay algunas preguntas que debe de resolver. ¿Damos a pesar de las pruebas? ¿Ves el dar como un privilegio? ¿Estás priorizando tu relación con el Señor? ¿Te estás presentando como ofrenda viva al Señor? ¿Estás progresando en la práctica de la generosidad? Mis amados, lo dije hace un rato, el mismo texto, el mismo versículo nos lo está diciendo en la misma perícopa, el verso que continúa. Él siendo rico se hizo pobre para enriquecernos espiritualmente. Pero ¿sabes? Pablo cuando escribe a los Efesios, ahí estoy poniendo el ejemplo de Dios para imitar. Porque, ¿qué es lo que dice Pablo a los Efesios? Sed pues imitadores de Dios, como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio con olor fragante al Señor. El mismo Dios como ejemplo que ofrendó a su propio Hijo por amor a ti y por amor a mí. Pero el versículo que comprime la Biblia, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado, es decir, ha entregado, ha ofrendado a su propio Hijo, a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Mis queridos, cuando vivimos en la gracia de Dios, nuestra generosidad se convierte en un testimonio vivo del amor de Cristo en nosotros. Permíteme orar por ti para que esa gracia que te ha hallado, que te ha encontrado, te impulse a dar de gracias. Que la gracia de Dios que transforma a los macedonios o que transformó a los macedonios sea la misma que transforme tu corazón para que pueda ser un ejemplo de generosidad que glorifica a Cristo. Padre, yo te doy gracias. Gracias por tu palabra, por la exhortación que nos das, Padre mío, primeramente a mí, que me has dado el privilegio de exponer este texto. Pero te pido de una manera especial que toques los corazones, que los redargullas, Señor Dios. Porque aquí tenemos no solamente el ejemplo de iglesias que estaban perseguidas, iglesias pobres, pero que tuvieron la mejor de las actitudes, que reconocían que eran salvos por gracia, pero que aún eran impulsados por esa misma gracia para demostrar gratitud a ti. Pero más allá de eso, de estas iglesias, tenemos tu gran ejemplo, cómo tú ofrendaste a tu propio Hijo y lo hiciste por amor a nosotros. Ayúdanos, Rey de Gloria, a nosotros también ser ejemplos de generosidad, reconociendo que lo que tenemos no es nuestro, es tuyo. Somos administradores y mayordomos de lo que pones en nuestras manos. Ayúdanos a ser buenos administradores, a ser buenos mayordomos y de una u otra forma a devolverte a ti lo que tú pones en nuestras manos. Que tu reino siga siendo ensanchado, que tu palabra siga siendo predicada a través de estos medios radiales, de la emisora, del internet, de todas las plataformas, Rey amado. Toca los corazones endurecidos, pon el sentir, el querer y el hacer tu buena voluntad para poder continuar con la tarea. A ti la gloria, a ti la honra, toda la alabanza. Y usted en casa diga amén. Dios me les bendiga y la paz de Cristo. Agradecemos a Dios por la vida de nuestro pastor, por esa palabra que sin duda alguna toca nuestro corazón, que nos hace reflexionar y
pensar cómo está nuestra vida espiritual y damos gracias a Dios por ello. Así que los invitamos a que cada domingo te conectes con nosotros a través de las plataformas digitales, Facebook y también YouTube, para que esa palabra siga alentando tu vida, siga animando tu vida a seguir a Cristo conforme a su deseo. Recuerda, síguenos por nuestras redes sociales y damos gracias al Señor por tu vida. Dios te bendiga.